Desde 2008, Costa Rica aprobó mediante la Ley 8661 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención internacional, y con ello se comprometió a velar por el acceso igualitario de la población con discapacidad a sus derechos. Sin embargo, casi una década después, este colectivo sigue viendo a menudo vulnerados estos derechos, y nos acompaña hoy como invitado en estudio don Otto Lepis, en representación de la Defensoría de los Habitantes, institución que tiene a cargo la aplicación del mecanismo de supervisión del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, don Otto, por acompañarnos y bienvenido a Nexos. Gracias. Para comenzar, don Otto, ¿qué es este mecanismo de supervisión, verdad? ¿Cómo funciona este mecanismo? Sí, el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su segundo párrafo, establece que cada Estado que firma la Convención tiene que designar una instancia que vigile el cumplimiento de esta convención y también establece una serie de requisitos que tiene que cumplir esta instancia para hacer el mecanismo de supervisión, que son básicamente ser independientes, es decir, que pueda tomar decisiones por sí misma, que realice las labores de promoción y defensa y que cumplan con los principios de París, que son los principios de funcionamiento de las instituciones nacionales de defensa y promoción de los derechos humanos. En Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes está acreditada como tal, como la Institución Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, así que nosotros fuimos designados por el Poder Ejecutivo, se nombró una comisión. Primero le preguntaron a la señora defensora que si estábamos de acuerdo en asumir el mecanismo y ella respondió que sí, porque cumplíamos con los requisitos. El mecanismo lo que hace es promover y defender, promover y divulgar el conocimiento de la convención. Y esta, don Otto, es de las primeras convenciones internacionales ratificadas por Costa Rica que reconoce ese papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil y la importancia de involucrar a los colectivos de personas con discapacidad en este proceso de supervisión, ¿verdad? No es solo una labor que, si bien dirige la Defensoría de los Habitantes, funciona en tanto todas las personas y especialmente las organizaciones de personas con discapacidad participen y se involucren activamente. ¿Cuál va a ser el rol de estas organizaciones en aplicar este mecanismo de supervisión? Correcto. El tercer párrafo de este artículo 33 es el primer párrafo de una constitución de derechos humanos que menciona a las organizaciones de personas con discapacidad y les asigna una función muy particular, que es la de dar el seguimiento al cumplimiento de la convención. Así que es natural la cercanía o la cooperación entre la Defensoría de los Habitantes y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y en qué etapa estamos del proceso? Porque desde el 2016, desde el cierre, se anuncia, ¿verdad?, este mecanismo y ya se ha convocado a estas organizaciones de personas con discapacidad para dar a conocer cómo va a ir funcionando. Pero ¿en qué etapa estamos, verdad? Porque no tiene mucho de haber arrancado y se necesita ese trabajo de información y divulgarlo también. Correcto. El 25 de enero recién pasado se realizó un acto de oficialización del mecanismo y de consulta a las personas con discapacidad. Nosotros, cuando nos dijeron, bueno, hay que hacer una consulta, y estábamos plenamente conscientes, dijimos, pero ¿cómo vamos a hacer
la consulta. Entonces nos percatamos que la primera consulta era sobre la consulta. O sea, nosotros no podíamos llegar a imponer cómo debería ser la consulta, sino que lo que pensamos es que la primera consulta era sobre cómo debería ser la consulta. Y ese 25 de enero fue la actividad de oficialización y consulta, donde hicimos una metodología de trabajo en grupo. Bueno, anteriormente comenzamos con un proceso de conceptualización. Primero nosotros deberíamos estar claros sobre qué era la consulta. Y don Otto, además, bueno, usted bien dijo, iniciamos consultándole a las organizaciones de personas con discapacidad cómo querían ser consultadas, ¿verdad? Como una primera etapa. Pero también, no sé si han podido adelantar en la forma en la que van a ir aplicando este mecanismo o en cómo se come, por decirlo de alguna manera, este mecanismo. Varias cosas. Esta consulta nos va a ayudar a montar un procedimiento de consulta, porque la convención, en otro artículo, señala que los estados tienen que tener consultas estrechas con las organizaciones de personas con discapacidad. Y cada institución del Estado tiene que consultar de acuerdo con sus funciones. Entonces, lo que queríamos con esta consulta es tener insumo para crear un procedimiento de consulta. Sobre cómo se come el mecanismo, se funciona de acuerdo a la convención, como decía anteriormente, son básicamente de promoción, dar a conocer la convención, de defensa, que significa conocer y tramitar denuncias, y monitoreo, que es un análisis más macro del cumplimiento del Estado, de la convención. Así que estas son básicamente las funciones. Primero, divulgar lo que estamos haciendo con el acto de oficialización y llamar a consulta a las organizaciones, es promocionar, dar a conocer el mecanismo, y en ese acto tuvimos una serie de conferencias para explicar esto. Hoy nos acompaña don Otto Lepis de la Defensoría de los Habitantes. Estamos conversando sobre el mecanismo de supervisión de los derechos de las personas con discapacidad que justamente coordina don Otto desde la Defensoría. Veníamos conversando, don Otto, de este proceso, ¿verdad?, de consulta y de formar este mecanismo a partir de la opinión de las organizaciones de personas con discapacidad. En cuanto esté ya listo este mecanismo, también es importante que las personas que no tienen una condición de discapacidad se sientan parte de esta tutela de los derechos de las personas que sí tienen discapacidad. ¿Cuál sería el llamado a que toda la población estemos pendientes de que estos derechos de la población con discapacidad se cumplan? Sí, los derechos de las personas con discapacidad no solo tienen que ver con las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad, que es un compromiso para el respeto. Entonces, todas las personas deben involucrarse, por lo menos en su mayoría, en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. La idea es que este mecanismo, una vez que esté establecido, ¿de qué manera podríamos nosotros también hacer estas denuncias, verdad? Porque es parte de lo que busca, denunciar cuando estos derechos no se cumplan. Correcto. En realidad el decreto que mencioné anteriormente, lo que hace es designar a la Defensoría de los Habitantes como un mecanismo. ¿Sí? Ya la Defensoría tiene diferentes formas de recibir denuncias, y eso vienen siendo los mismos medios
de recepción de denuncias. Se asignó a la Defensoría porque ya tenía establecido esos mecanismos. Sí, tiene una estructura ya Correcto, consolidada. aparte que la convención, cuando dice que la instancia, que es un buen mecanismo, debe cumplir con el principio de París, prácticamente está diciendo que van a ser las instituciones homólogas a la Defensoría de cada país quien asuma estas tareas por la experiencia acumulada. Las organizaciones de personas con discapacidad que no hayan sido consultadas en este primer proceso, ¿verdad?, de la consulta sobre la consulta, y que quieran acercarse a la Defensoría, ¿qué tendrían que hacer para también ser parte del proceso, aportar sus opiniones? Sí, viene una segunda parte de esta etapa que es consulta sobre la consulta, que es la devolución de los insumos que nos han dado las organizaciones a través de la consulta que se hizo el 25 de enero. Así que vamos a programar una nueva actividad. Estamos sistematizando la información que nos brindaron las organizaciones y vamos a invitar a más organizaciones Para el proceso de la devolución. para el proceso de la devolución, que tiene como fin la construcción de un procedimiento de consulta sobre el funcionamiento del mecanismo. Así es, pues muchísimas gracias, don Otto, por habernos acompañado, por explicarnos cómo funciona este mecanismo y esperamos poder seguir dándoles ¿verdad?, información a la gente sobre cuál va a ser estas segundas etapas y cómo la gente puede participar del procedimiento y también luego de la aplicación del mecanismo. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto.